Los persas o farises son un grupo étnico que habita principalmente en la meseta iraní, especialmente en Irán. Se caracterizan por hablar el idioma persa. Importantes colonias de los persas residen en América del Norte y Brasil. Formación del Imperio Persa. Cerca del año 1400 a.C., esta zona estaba habitada por diferentes grupos nómades, que con el tiempo se fueron asentando para formar dos grandes grupos. En el norte se asentaron los medos y en el sur los persas. Los medos estuvieron sometidos a Asiria y más tarde lograron su independencia y hasta conquistaron a los persas. Sin embargo, cerca del año 559 a.C. llegó al poder del Imperio Persa Ciro II, también conocido como el Grande, que logró conquistar todas las tierras de los medos. Con la llegada pone fin al dominio de los medos y comienza la conformación del imperio más grande visto hasta este momento. Tuvieron como escenario geográfico a la meseta del Irán, en el Asia Central. Su territorio limitaba por el norte con el mar Caspio y el Turquestán, por el sur, con el Golfo Pérsico y el mar Arábigo, y por el oeste con Mesopotamia. La cúspide de la escala social era ocupada por el rey o emperador, quien estaba rodeado por una corte de nobles terratenientes, además de los jefes militares y algunos poderosos sacerdotes. En el ámbito local, los persas tenían la figura del sátrapa, quienes eran los gobernantes de las provincias. En un estrato inferior se encontraban los campesinos, quienes eran los que se ocupaban de dar sustento económico a la sociedad persa al llevar a cabo las labores de la tierra. También formaban parte de este grupo social los artesanos y los comerciantes. Los persas tenían abundantes esclavos que eran tomados prisioneros en sus campañas de conquista. La cúspide de la escala social era ocupada por el rey o emperador, quien estaba rodeado por una corte de nobles terratenientes, además de los jefes militares y algunos poderosos sacerdotes. En el ámbito local, los persas tenían la figura del sátrapa, quienes eran los gobernantes de las provincias. En un estrato inferior se encontraban los campesinos, quienes eran los que se ocupaban de dar sustento económico a la sociedad persa al llevar a cabo las labores de la tierra. También formaban parte de este grupo social los artesanos y los comerciantes. Los persas tenían abundantes esclavos que eran tomados prisioneros en sus campañas de conquista. Agricultura. La base de la economía era la agricultura y era completada con el comercio, el rendimiento del cultivo de las hortalizas y así aumentar la tributación agrícola. Los persas además construyeron una importante red de caminos que les permitía disfrutar de una serie de ventajas: facilitar el crecimiento de las actividades comerciales, rapidez en el traslado de los ejércitos, gran cohesión del apartado administrativo. La ganadería también fue práctica por los persas, y entre los animales que criaron se pueden contar los vacunos y las ovejas. Logros culturales. Los persas tuvieron 5 principales logros: la escultura, religión, pintura, educación y arquitectura. Escultura. Esculpieron hermosos toros alados guerreros con lanzas, arcos y flechas que adoraban sus templos. Emplearon la piedra y la arcilla. Religión. Dualista, bien y mal, monoteísta, humanitaria y moral. Pintura. La pintura al fresco y los manuscritos maniados formaron parte de la tradición artística de Persia. Educación. Practicaron una educación realista y eficaz, enseñándole a los jóvenes 3 cosas: montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad, idioma arameo y elamita. Arquitectura. Levantaron hermosos palacios construidos sobre plataformas de 15 metros de altura, a los que ascendía por escalinatas e emplearon la madera para el techado. El cilindro de Ciro está considerado como la primera declaración de los derechos humanos de la historia. Ciro II de Persia condenó a muerte a un río en el que se ahogó uno de sus caballos sagrados. Los persas le tenían terror a los cadáveres, así que cuando un ser querido fallecía, este sería abandonado, porque si lo enterraban se decía que contaminaba la tierra.